Su voz sonó baja, firme, como una puerta azotándose en plena tormenta. Me quedé ahí parada, en la sala de la casa donde había crecido, con sus pisos de madera que rechinaban y ese ligero olor a guisado de mi mamá que todavía flotaba en el aire. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Tenía una maleta en la mano, unos cuantos billetes en el bolsillo y ningún lugar a donde ir. Me llamo Eleanor. En ese entonces tenía 20 y tantos, recién egresada de la universidad con un título en Ciencias de la Computación, algo con lo que mi papá había estado en desacuerdo desde el principio. Crecí en un vecindario tranquilo, a las afueras de Chicago. Nuestra casa no tenía nada de lujo. Una casita de 2 pisos, pintura blanca ya descarapelada, y un patio trasero apenas grande para hacer carnes asadas en verano. Pero para mi papá, esa casa era el recordatorio de todo lo que no había logrado. Trabajó años como gerente en una fábrica local. Siempre hablaba de poner su propio negocio, pero la vida se le atravesó, las cuentas, las responsabilidades, las excusas. Esa frustración se le acumuló por dentro, como una botella de refresco agitada, y acababa explotando con nosotros una y otra vez. Mi mamá había sido maestra antes de casarse. Era alegre, llena de historias, de esas personas que iluminan un cuarto con su risa. Pero cuando nació mi hermano, él la convenció de dejar el trabajo. La familia te necesita en casa. Ella nos amaba con todo lo que tenía, pero era un amor callado, de los que susurran palabras de aliento cuando pasa la tormenta. A veces entraba a mi cuarto de noche, me ponía la mano en el hombro y decía bajito: todo va a estar bien. Pero en el fondo, yo creo que ella también se sentía atrapada. Dependía completamente de él, y sus propios sueños quedaron guardados en algún cajón. Mi hermano, en cambio, era el orgullo de la familia. 2 años mayor que yo, el hijo modelo. Buenas calificaciones, deportes, carrera de negocios, matrimonio joven. Mi papá se le iluminaba la cara cuando hablaba de él. Y yo era el acertijo que no podía resolver. Desde los 12 años, mi abuela, la mamá de mi mamá, una viuda fuerte que había criado sola a sus hijos, vio algo en mí. Trabajaba en la biblioteca del centro, rodeada de libros y conocimiento. Un cumpleaños me regaló una laptop vieja. «Tienes chispa, Eleanor», me dijo con firmeza cuando mi papá se quejó de que era un desperdicio. «No dejes que nadie te la apague». Esa laptop se volvió mi mundo. Mientras los demás iban al mal, yo aprendía a programar. Primero páginas simples, luego aplicaciones que resolvían pequeños problemas. Todo tenía lógica. Si lo hacías bien, funcionaba. La escuela siempre fue fácil para mí. Sacaba 10 sin mucho esfuerzo. Pero mi papá decía que era suerte, no trabajo. El talento sin esfuerzo no sirve de nada, repetía, sin notar las noches que me desvelaba frente a la pantalla. Con los años, la tensión creció. Pequeñas heridas que se fueron acumulando. Hasta que esa noche, después de regresar a vivir un tiempo a casa porque no encontraba trabajo tras graduarme, todo explotó. Llegué tarde del trabajo. Me había quedado arreglando un error en un proyecto que me emocionaba, una herramienta de seguridad para negocios pequeños. Él me esperaba sentado, con los brazos cruzados. «Vives en un mundo de fantasía», me soltó. Y por primera vez, me defendí. Le hablé de lo que amaba hacer. Fue entonces cuando lo dijo: «Lárgate. Y no regreses». Empaqué ropa para un día, mi laptop y algunos papeles. Mi mamá lloraba, rogándole que se calmara. «No lo dice en serio», susurraba. Pero yo sabía que sí. Bajé las escaleras con la maleta y la casa se me hizo más pequeña, sofocante. Cerré la puerta detrás de mí, y el aire frío de la noche me golpeó la cara. Arranqué el coche, pero se descompuso 6 cuadras después. Me quedé ahí, en la oscuridad, con la maleta al lado, y empecé a reír hasta que me salieron lágrimas. Así se siente tocar fondo, pensé. A la mañana siguiente desperté en un motel barato cerca del aeropuerto, de esos con paredes delgadas y un letrero de neón parpadeando. Mi celular vibró. Era un mensaje de Fiona, mi compañera de cuarto en la universidad y prácticamente mi hermana. Me había mandado dinero para un boleto a Los Ángeles en cuanto la llamé llorando. «Ven, aquí te esperamos», decía su mensaje. Miré el techo, sintiendo el peso de todo, sin casa, sin coche, con casi nada de dinero. Pero dentro de mí algo cambió. No podía volver atrás. El rechazo dolía, sí, pero también me encendió una fuerza que no sabía que tenía. Un día después ya estaba en Los Ángeles. Fiona me abrazó en el aeropuerto. Olía a café y a hogar.
Venía de una familia cálida del norte de California, dueños de unas panaderías pequeñas donde todos ayudaban. Ella era la soñadora, la que siempre veía el lado bueno. Mi sillón es tuyo, me dijo mientras subíamos mi maleta a su carro medio destartalado. Su depa era chiquito, lleno de cuadernos de dibujo y cajas de comida vacías, pero era seguro. Dormía en un colchón inflable que se desinflaba cada madrugada, y cada noche lo volvía a inflar como si fuera un ritual. Me enfoqué en sobrevivir. Envié 15 solicitudes de trabajo en una tarde. Escribí a mi antiguo profesor, el que me había apoyado durante la carrera. Me recomendó rápido para un puesto en una empresa pequeña de ciberseguridad. Empiezas el lunes, me dijo por teléfono. El sueldo era poco, pero era un comienzo. Compartía un depa viejo con desconocidos, una asistente legal, un entrenador y un gerente. Todos igual de justos de dinero. Mi cuarto era apenas un closet con un colchón en el piso y un escritorio que había rescatado de la calle. Pero era mío. Sin reglas. Sin críticas. Por las noches seguía trabajando en mi idea, la app de seguridad que había empezado antes del desastre. La llamé Shield Key. Algo sencillo, pensado para proteger negocios pequeños sin necesitar expertos. Fiona me animaba con una copa de vino barato. Esta es, Eleanor, me decía. Aún así, la duda se colaba. ¿Y si mi papá tenía razón? ¿Y si también fallaba aquí? Unos meses después, fui a un meetup de tecnología solo por la pizza gratis, y ahí conocí a Enzo. Diseñador, mirada aguda, criado en un hogar donde la creatividad siempre peleaba con el caos. Mientras platicábamos, dibujó en una servilleta cómo mejorar mi interfaz. Haz que respire, me dijo. Conectamos de inmediato. Un café se convirtió en noches enteras de ideas y bocetos. Hagamos equipo, le propuse una noche. Tu diseño, mi código. Mitad y mitad, le dije. Él sonrió. Trato hecho. Desde ese día, empezamos a presentar nuestra idea en todos lados. Las negativas se fueron acumulando como ladrillos. Demasiado específico. Sin usuarios todavía. Cada rechazo dolía, y la voz de mi padre resonaba en mi cabeza. Dejé de salir. Comía ramen diario. Ahorraba hasta el último centavo. Fiona se preocupaba. Te estás perdiendo en esto, ella. Pero yo no podía parar. Fallar no era opción. No después de haberlo perdido todo. Y entonces, cuando ya parecía imposible, una inversionista mordió el anzuelo. Una mujer que había construido y vendido varias empresas de ciberseguridad. ¿Ves el hueco que nadie más ve?, me dijo en la junta. Nos dio el capital semilla, lo suficiente para dejar nuestros trabajos, rentar una oficinita apretada y contratar un par de manos. Esa noche llamé a mi mamá, con la voz temblando. «Está pasando, mamá». Sonaba orgullosa, pero con cautela. «Tu papá ha escuchado cosas», me dijo. No pregunté más. Su aprobación, aunque no lo admitiera, todavía me pesaba. Un nudo que no podía desatar. Las semanas siguientes fueron una locura. Llenas de betas, errores, desveladas y discusiones con Enzo sobre funciones y diseño. Los usuarios empezaron a llegar poco a poco, y luego más. Pero también crecía la presión. ¿Era esto real o solo otra burbuja? Una noche, acostada en mi cuarto diminuto, con el zumbido de la ciudad afuera de la ventana, dejé que los recuerdos me inundaran. Escuché la voz de mi abuela, fuerte y segura. Construye algo maravilloso. Ella también había librado sus batallas. Criar sola a mi mamá después de que mi abuelo muriera joven. Vivir con el sueldo de bibliotecaria, apenas alcanzando, pero sin volverse amarga. Esa laptop que me regaló no fue solo un regalo. Fue permiso. Permiso de soñar más allá del pequeño mundo donde crecimos. Pensaba mucho en mi mamá, en sus sacrificios callados, en cómo pintaba a escondidas cuando éramos niños, lienzos guardados en el ático. Mi papá le cortó las alas, convenciéndola de que quedarse en casa era lo correcto. Una familia necesita estabilidad, decía él. Pero la estabilidad, para nosotras, siempre se sintió como una jaula. Después de sus arranques, ella susurraba. Esto pasará. Y eso era todo lo que podía darnos, atrapada en su propio miedo. Mi hermano siempre fue el fácil, el que seguía el camino marcado. Pero últimamente, en los pocos mensajes que me mandaba, notaba grietas. Papá ha estado duro con todos, escribió una vez. Quizá él también empezaba a sentir el peso. La app me consumía. Enzo y yo discutimos fuerte por un rediseño. Debe ser más simple, insistió. No es tan fácil, le contesté, agotada. Nos reconciliamos después, con un café, pero me dejó temblando.
¿Y si fracasábamos? El dinero de la inversión no duraría para siempre. Las noches se desdibujaban entre líneas de código, los ojos ardiendo, ignorando las invitaciones de Fiona para despejarme. Hasta que una tarde, llegó un comentario de un usuario beta que me rompió. Demasiado complicada para mi negocio. Me quedé viendo la pantalla, las lágrimas cayendo sin querer. Y escuché de nuevo la voz de mi padre. No van a entenderlo. La duda me aplastó. Llamé a Fiona con la voz hecha pedazos. ¿Y si tiene razón? ¿Y si solo estoy persiguiendo fantasías? Ella guardó silencio un momento, y luego dijo con suavidad. Eleanor, él te corrió porque no podía controlarte. Esto es tú tomando el control de tu vida. Sus palabras me llegaron hondo, aunque el dolor siguió ahí. Extrañaba a mi mamá con una fuerza que dolía. Su forma de abrazarme sin decir nada. Le mandaba actualizaciones, cuidando de no mencionar los tropiezos. Dile a papá, si quieres, le dije una vez. Su silencio me lo dijo todo. A veces los recuerdos volvían sin aviso. Mi cumpleaños número 16, cuando les mostré mi primera app durante la cena. Mi mamá sonrió. Está increíble, hija. Mi hermano apenas dijo. Cool. Y mi papá solo preguntó. ¿Por qué sacaste a menos en química? En ese momento llegó el trofeo del partido de mi hermano, y la noche se trató de él. Lloré sola, jurándome que un día les probaría que podían estar equivocados. Ahora, con cientos de usuarios y algo de dinero entrando, todo se sentía frágil. Enzo notó mi distancia. Háblame, me dijo, entre cajas de comida china. Le conté todo, el miedo, la sensación de vacío. ¿Y si lo logro, y aún así me siento perdida? Él asintió despacio. Entonces construyamos algo que importe, más allá del dinero. Poco después, una reseña importante nos llamó revolucionarios. SchildKey era un game changer. El crecimiento se disparó. Pero por dentro, el vacío seguía. La riqueza estaba a la vuelta de la esquina, pero la niña que solo quería que su papá la mirara con orgullo, seguía ahí, susurrando. No fui suficiente. Entonces sonó el correo, en plena junta, interés de compra de una gigante del sector. Mis manos temblaron al mostrárselo a Enzo. Puede ser esto, le dije. Nos preparamos como locos, volamos a sus oficinas con vista a la bahía. Nos interrogaron sobre números, tecnología, futuro. Hasta que entró el CEO. Queremos SchildKey. 75 millones. El número me golpeó como una ola. Después de las divisiones y los impuestos, más de 30 millones solo para mí. De un coche descompuesto en la oscuridad, a esto. Negociamos, con el corazón a 1000. Y aceptamos. El día que se cerró el trato, vi la transferencia en mi cuenta, sola en la oficina. Todo era irreal. Llamé a una inmobiliaria en Malibú. Tengo un presupuesto de 30 millones, dije. Semanas después, me quedé de pie en medio de la mansión de cristal. El océano rugía abajo, la alberca infinita se perdía en el mar. El atardecer pintaba el agua de naranja, y por un momento, sentí paz. Nadie podía echarme, nadie podía decirme lárgate. Pero la euforia se desvaneció rápido. La casa sonaba vacía, con ese eco frío del lujo sin compañía. Contraté ayuda, pero las decisiones me rebasaban. ¿Qué estilo quieres para la habitación de huéspedes?, preguntó la decoradora. Parpadeé. ¿Estilo? ¿Opciones? Nunca las había tenido. Pasaron los meses y un día llegó un correo de mi papá. Escuché sobre la venta. Impresionante. Cena en Chicago cuando vengas. Sin disculpa. Solo una especie de reclamo disfrazado de halago. La terapia me ayudó a entenderlo. Ese vacío donde debió existir su aprobación. Viajé a Chicago por una conferencia y acepté cenar con ellos. Un restaurante elegante en el centro, terreno neutral. Mis padres se veían mayores. Su cabello más gris, su sonrisa más débil. Mi hermano y su esposa se unieron. La plática fue ligera, clima, trabajo, banalidades, hasta el postre. Tu trato fue grande, dijo mi papá al fin. Sabía que tenías mi empuje. La mesa se congeló. Antes, yo habría sonreído y asentido. Pero no esta vez. Triunfé a pesar de que dijiste que fracasaría. A pesar de aquel lárgate y no regreses. Su rostro se endureció. Fue amor duro, dijo. Fue rechazo, respondí tranquila. Mi mamá soltó lágrimas. Mi hermano bajó la mirada. Tú me quitaste la red de seguridad, seguí. Yo construí sin ella. Y aprendí exactamente lo que no quiero ser. Silencio. Me levanté. Gracias por la cena, mamá. Afuera, el aire frío apagó el fuego dentro de mí. Mi celular vibró.
Era un mensaje de mi hermano. Eso fue valiente. De regreso en Malibú, el pánico me golpeó una noche. No podía respirar, en ese sofá carísimo que parecía burlarse de mí. La terapeuta le puso nombre, éxito sin sanar la herida. La mansión era prueba del logro, pero el dolor seguía ahí. Con el tiempo, las orillas se suavizaron. Llené la casa poco a poco. Arte que me hablaba, una oficina con vista al mar para nuevas ideas. Fundé una organización para jóvenes mujeres en tecnología. Las mentorías se convirtieron en mi manera de devolver lo que mi abuela me había dado. Una de mis protegidas vendió su startup y, en su brindis, dijo con lágrimas: «Tú me mostraste que era posible». Lloré con ella. Mi mamá fue la primera en visitarme sola. Sus ojos se abrieron al ver la vista desde la terraza. «Siempre creí en ti», me dijo. Esa semana hablamos de verdad, sus arrepentimientos, mi perdón. Pintó de nuevo, y verla hacerlo trajo algo de paz a mi alma. Después vino mi hermano, con su esposa y su bebé en brazos. Al cargar a mi sobrino, hice una promesa silenciosa, darle un amor diferente. Me contó que había dejado su viejo trabajo. «Estoy construyendo casas ecológicas», dijo. Me inspiró tu camino. Mi papá siguió distante. Correos fríos, recortes de periódico en Navidad. Esa vez, los invité a todos a mi casa. Fue incómodo, pero en el balcón, él murmuró: «Lo hiciste bien, aunque la escuela de negocios sigue siendo mejor». Sonreí. Entre nosotros, solo el mar iluminado por la luna. Paz. Aceptación. Conocí a Michael en una conferencia. Trabajaba en una organización sin fines de lucro, llevando tecnología a niños de bajos recursos. Fue algo lento, real. Se mudó conmigo. Las mañanas eran hotcakes en la terraza y risas sin pretensiones. «Te amo», me dijo un día. «No por el dinero». Juntos lanzamos otra empresa, capacitación en seguridad digital para escuelas, accesible y humana. Crecía fuerte. Enzo seguía colaborando de vez en cuando. Una mañana, al amanecer, con el café en la mano y el mar brillando sin fin, recordé las palabras de mi abuela. El éxito no es demostrarle a otros que estaban equivocados, es demostrarte a ti misma que tenías razón. El océano se extendía, interminable. Yo ya sabía quién era. Con cicatrices y todo, valía. A todos los que alguna vez se sintieron expulsados. Recuerden que los límites de los demás no son los suyos. La fuerza de levantarse solo es la que más lejos te lleva. El dolor puede ser el cimiento de algo verdadero. Gracias por caminar conmigo a través de las noches oscuras y los amaneceres brillantes. A veces, la puerta que se cierra, te lleva a una vista al mar que tú mismo ganaste.